Estamos ya en comunicación con el rabino de la comunidad judía de Resistencia, Natán Weingarten, a quien ya lo saludamos. Rabino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Marlene Pradolín y Miguel Alegre los saludamos desde Norte Grande Federal. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Todo Buenas bien? ¿Cómo anda usted? noches. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, gracias a Dios, acá en mi casa en Resistencia. Bueno, me alegro, estimado. Bueno, ¿qué novedades tenemos desde Medio Oriente? Uno desde la lejanía, seguramente usted también, pero bueno, debe tener contacto más permanente con gente allá en esa zona tan conflictiva. ¿Cómo es la situación hoy por hoy? Claro que sí, primero es importante, si bien estamos a la lejanía, como judíos, ¿no es cierto? Claro, Tenemos, si bien un contacto permanente, porque tenemos familiares, tenemos amigos. En mi caso yo no tengo familia directa, pero tengo muchísimos amigos. Acá los miembros de la comunidad de Resistencia, todos tienen hermanos, tíos, primos, hijos allá viviendo en Israel, pero es como que una sensación de que somos uno, es una sensación de que nos preocupa personalmente, íntimamente, todo lo que está pasando en Israel. O sea, como vos bien decís, la liberación de cada uno de los prisioneros es una sensación de alivio y esperanza que nos llena de vida, ¿no es cierto? Eh, y al mismo tiempo la manipulación y la perversión psicológica que infunde el terrorismo, que además de ser un terrorismo militar, es un terrorismo psicológico y emocional el que infringe el grupo Hamas. También nos agota, nos socava las esperanzas, que es una de las cosas más importantes que como pueblo tratamos de mantener siempre en alto. Sabemos que hoy se difundió un comunicado del grupo terrorista Hamas acerca de la familia Vives, ¿no es cierto? Una familia de argentinos que vive en Israel, que ellos son los padres de dos chiquitos, que el menor de los hijos es el menor de todos los secuestrados que tiene Hamas. Los secuestraron con 9 meses de vida y hoy ya estará cumpliendo cerca de un año, ¿no es cierto? Es una locura, tipo, pensar que un bebé está cumpliendo un año de vida secuestrado por un grupo terrorista viviendo en túneles sin ver la luz del sol, dice. Eh, la verdad que es angustiante no solo esa situación, sino que hoy jamás hace un comunicado diciendo que Kefir Vives, que es el nene de menos de un año, ahí lo muestran sí, sí. en la pantalla, lo estoy viendo, que Kefir Vives dicen que ha sido muerto por un ataque de la Fuerza Aérea Israelí, cuando recién, estos últimos días, esta semana, si no me equivoco, la misma organización terrorista Hamas había comunicado que la familia Vives había sido transferida a otra organización terrorista, presumiblemente la Yihad Islámica. Por eso es que no estaba siendo liberado de los chiquitos. Claro, claro. Entonces, si recién te dicen que fue transferido a otra organización fundamentalista terrorista, y hoy te dicen que no, que hace no sé cuánto tiempo está muerto, escúchame, ¿es creíble eso? O evidentemente, o sea, visiblemente se trata de terrorismo psicológico. De hecho, una de las chicas adolescentes que fue liberada ayer, jamás mismo había anunciado que ellos la habían asesinado en cautiverio y habían publicado fotos y videos del cuerpo de ella asesinado en la Franja de Gaza. Y recién la vimos salir libre. Claro. Entonces, esto es toda una manipulación psicológica. Rabino, ¿cuántos rehenes todavía faltan liberar o que libere el grupo Hamas? La cuenta exacta no te sabría decir porque Sí, ya deben ser unos 170, 160 quizás, porque hoy ya liberaron más de 10. exactamente. Eh, Esto forma parte de esa tregua porque también creo que Israel está liberando algunos presos del grupo terrorista, ¿no es cierto? Es un poco un intercambio que están haciendo y con este alto el fuego.
Exactamente. O sea, hablar de intercambio Claro, es medio sí, engañoso. sí. Sí, obviamente que hablamos de intercambio porque, nada, técnicamente, o sea, aritméticamente es un intercambio. Pero estamos hablando de Pero personas. sí, pero que están privados de su libertad por diferentes motivos. Claro. Unos están privados de su libertad porque fueron secuestrados eh, eh, diabólicamente por un grupo terrorista por el único hecho de que son judíos y vivían en paz queriendo la paz, y los otros son apresados por un Estado de Derecho por haber cometido atentados terroristas asesinos. O sea, son obviamente cuestiones diametralmente diferentes, es una asimetría total. Eh, en un lado vos ves el valor que se le da a la vida humana, en donde se adoctrina a la población para asesinar, y en otro lado vos ves el lado que se le da a la vida humana, en donde se educa a la población para amar la vida, y vos ves cómo se asesina y vos ves cómo se persigue retornar a los rehenes, incluso pagando un precio altísimo que es dejar en libertad a quienes han cometido asesinatos, que son los terroristas mismos. O sea, esto es una barbaridad. Rabino, ¿qué se sabe sobre la continuidad de esta tregua? ¿Qué novedades hay? Porque bueno, lo más importante y lo que esperamos todos, por supuesto, ¿no? Desde la esperanza es que se termine, pero está muy difícil la situación, entonces, ¿cómo se estima que va a seguir esto de la tregua? Algo estuve escuchando hoy de que se terminaría mañana la tregua, dado que tenía un plazo esta tregua. Eran creo que 4 o 5 días eh, prorrogables, ¿no es cierto? En caso de que jamás esté dispuesto a liberar 10 prisioneros más adicionales por cada día de tregua adicional. No sé qué habrá pasado, que estuve escuchando que se estaba por terminar, digamos, el cese al fuego provisional, y teóricamente estaría por reanudarse el enfrentamiento bélico. La cuestión es muy elemental. ¿Cuáles son los objetivos de cada uno de los bandos? Del lado israelí, el objetivo es muy claro. El objetivo es desmantelar la capacidad operativa del grupo terrorista Hamas como segundo objetivo. El primer objetivo es la recuperación de la totalidad de los secuestrados. Ahora, hablando del segundo objetivo, la desmantelación del poderío bélico de Hamas tiene que ver, entre otras cosas, con salvaguardar la integridad física del pueblo palestino residente en la Franja de Gaza. ¿Qué significa eso? Yo les voy a poner un caso. Eh, Estamos hablando de más de 10.000 o 15.000 muertos del lado palestino. Quiero que piensen un momento, o sea, es obviamente un número atroz, pero quiero que piensen un momento la, el nivel de destrucción que se ha producido, o sea, que vemos, ¿no es cierto? Los edificios derrumbados en la Franja de Gaza, ¿no es cierto? Eh, Consideremos que en cada uno de esos edificios que se ven derrumbados en la Franja de Gaza, cada uno de esos edificios viven por lo menos 10.000 personas. Sabemos todos que la Franja de Gaza es un territorio tremendamente, densamente poblado. Si en cada uno de esos edificios viven 10.000 personas y hemos visto centenares de edificios demolidos, entonces no me cierran los números. O sea que si el objetivo de Israel fuera, como dicen los antisemitas, si fuera un genocidio, cosa que ahí se nota que no lo es, si fuera el objetivo de Israel un genocidio, la guerra ya habría terminado, porque Israel tiene el poderío militar para
eliminar la Franja de Gaza en 2 minutos. Claro. Por cuanto que no es un genocidio, porque lo estamos viendo. Israel lo que quiere es resguardar a la población civil, porque Israel es el país del pueblo judío. Y repito, insisto, el judaísmo tiene una filosofía en la cual valoramos ante todo el valor de la vida humana. Por lo tanto, tratamos de preservar a quienes no están involucrados en la organización terrorista Hamás. La organización terrorista Hamás, ¿cuál es la postura del otro lado? La organización terrorista Hamás tiene como objetivo, base fundamental, exterminar a todos los judíos del planeta, incluido yo. Y eso es lo que Israel está tratando de desmantelar, para que se comprenda. Exactamente. Rabino, terrible, bueno, lo que usted está contando y lo que está pasando. Le cambiamos un momentito de temas, Sí. tema. El día lunes, el presidente electo Javier Milei visitó la tumba de un reconocido rabino allí en Nueva Sí. York. Bueno, Milei un poco tuvo un acercamiento muy importante en el judaísmo por una cuestión, una historia de vida. ¿Qué nos puede hablar de este rabino y bueno, qué opinión le merece esta visita del presidente electo? Bien, en principio el rabino cuya tumba el presidente electo Milei fue a visitar su nombre es Menachem Mendel Schneerson, es Sí, conocido como el Rebbe de Lubavitch, o exactamente. el Rebbe, ¿no es cierto? El Rebbe de Lubavitch fue uno de los principales líderes del pueblo judío, indiscutiblemente, del siglo XX. Fue un rabino que nace en Europa antes del Holocausto, de la Shoah, ¿no es cierto? Y pertenece a una línea del judaísmo que se llama el hasidismo, los hasídicos, que eran sobre todo de Ucrania, Rusia, Polonia, las zonas de las aldeas sobre todo, y él pertenecía como a por así decirlo, a un linaje de rabinos, y él ya tenía mucha importancia, pero sobre todo su importancia es cuando él migra, producto de las persecuciones del Holocausto, su familia y su comunidad migra hacia los Estados Unidos. Y al radicarse en Estados Unidos, genera, posterior al Holocausto, donde el pueblo judío fue, sabemos, dramáticamente golpeado, él fue protagonista de la reinvención y la restauración de la vida judía en todo el pueblo judío, en todo el mundo, y realmente su sabiduría, su mística, su carisma y la influencia que el Rebbe Lubavitch ha tenido y sigue teniendo en realidad, porque sus seguidores y el movimiento de Chabad Lubavitch, sabemos que en Argentina sobre todo es muy fuerte, tiene mucha presencia y hace mucho trabajo con los jóvenes, trabajo social y tiene muchas comunidades. Entonces, la filosofía, sobre todo del movimiento Chabad Lubavitch, cuyo referente máximo obviamente es el Rebbe. El Rebbe falleció en el 1993, si no me equivoco, Sí, sí. y su tumba está en donde estaba la sede central, digamos, del movimiento Lubavitch, que es ahí en Nueva York. Y es un lugar así como de peregrinaje, por así decirlo. Exactamente, bueno, es una historia muy, muy, muy especial, bueno, que algo lo contó inclusive el presidente electo Javier Milei. Rabino, le agradecemos mucho esta comunicación, como siempre, muy amable para con Norte Grande Federal, ¿eh? Cuando quieran, la verdad que les agradezco muchísimo el espacio y que que tengamos buenas noticias, Sí, eso sí. es lo principal que todos deseamos, y que tengamos muchas bendiciones. Muchas gracias, Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Rabino, Muy Gracias a ¿eh? buenas ustedes. noches.